Hola amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video del Diario de la Música. En esta ocasión, la pregunta es, ¿se necesita algo más para ser un músico además de tocar un instrumento musical? Y en todo caso, si tocamos un instrumento musical, ¿es necesario conocer otras cosas para tocar bien este instrumento? Bueno, pues vamos a pasar a descubrirlo en este video. En esencia, se supone que un músico se dedica solamente a tocar un instrumento, ¿o no? Si bien la ejecución musical requiere la mecanización de los movimientos de varias partes del cuerpo, como pueden ser las manos, los pies, la cabeza, el torso, etc., la interpretación musical y además el campo laboral conlleva mucho más que solamente aprender a tocar un instrumento. Pero comencemos concentrándonos únicamente en la ejecución musical y por qué es necesario saber más cosas para tocar adecuadamente un instrumento. Por ejemplo, mucha de la música que se estudia en las escuelas de música o conservatorios fue compuesta más o menos entre el año 1600 y el 1900. Por tanto, hace que debamos tener en cuenta que la temporalidad de dicha música está sujeta a que se interprete de diversas formas de acuerdo con esta temporalidad. Para tener en cuenta estas diversas formas, un músico entonces debe saber historia y más específicamente historia de la música, para tener la información de cómo era la música en ese momento y cómo se entendía de acuerdo a determinados momentos de la historia. Por ejemplo, ¿sabías que la afinación en 1600 no era igual que la de ahora? Si bien ahora usamos el La 440, durante mucho tiempo la temperación de esta nota fue dada a otras diferentes posibilidades, incluso cambiaba de un lugar a otro. Y eso, aunque pareciese ser una sutileza, cambia por completo cómo entendemos la tonalidad. También, por ejemplo, muchos de los instrumentos fueron sufriendo transformaciones hasta llegar a los que conocemos en la actualidad. Y esto, por supuesto, que representa un cambio tanto en la forma de ejecución como en la interpretación de los mismos. Por ejemplo, el corno francés antes solamente podía tocar en las tonalidades de fa, mi bemol, si bemol y do. De ahí que, por ejemplo, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, el paso hacia la segunda parte del allegro con brío se hace en un inicio con el corno, pero en la segunda ocasión que se presenta este pasaje, al darse la modulación y debido a que en ese momento el corno francés todavía no podía tocar la escala cromática y por ende no podía tocar las notas de este pasaje en la nueva tonalidad, este pasaje pasaría a ser tocado por el oboe. Este tipo de cosas suceden también con el clavecín, por ejemplo, que no tenía la facilidad para cambiar su intensidad a diferencia del pianoforte, y en general con varios instrumentos que también fueron mejorando su sonoridad o también su capacidad de interpretar otras notas, por lo cual explica las diferencias entre la forma de escribir música para un instrumento de acuerdo con el momento de la historia y su desarrollo en ese instante. Y bueno, aquí se presentan dos corrientes de músicos, quienes afirman que es mejor hacer interpretaciones históricamente informadas y aquellos que afirman que la música se ha transformado y no tiene por qué interpretarse como se hacía anteriormente. Dime tú qué opinas allá abajo en la caja de comentarios. Aunque eso es para discusión de otro video porque me parece sumamente interesante, es importante tener en cuenta que, por otro lado, si bien la ejecución musical tiene que ver con el dominio del cuerpo para poder realizar los movimientos necesarios de la ejecución de un instrumento, la música no se limita únicamente a repetir las notas musicales escritas en una partitura, cuyo código además debemos ser capaces de interpretar. Es decir, en principio debemos saber solfeo, que es la forma de leer las notas musicales. Además también es necesaria la armonía, el contrapunto y el análisis para comprender cómo es que estas notas en conjunto tienen que ser interpretadas. Más allá de eso, es importante entender por qué los compositores hacían determinadas cuestiones musicales de acuerdo con el momento en el que se encontraban en la historia. Por eso hay la importancia de conocer la historia de la música, como lo decía anteriormente, y también la filosofía del arte y de la música. ¿Qué hay detrás de esas determinaciones en esta materia? Y bueno, esto es solo pensando que un músico es una persona que solamente se dedica a ejecutar algún instrumento musical o a interpretar obras musicales.
Pero ¿realmente eso es todo lo que se puede dedicar un músico? Por ejemplo, Villar Torrens propone algunas categorías. Una de estas primeras es las personas que producen sonidos musicales. Aquí encontramos a los compositores, arreglistas, intérpretes y técnicos de sonido. Por otra parte estarían todos los intermediarios o facilitadores de la producción y comunicación de estos sonidos, como son los editores del papel y de los medios audiovisuales, los copistas, los constructores y reparadores de instrumentos, quienes trabajan en el periodismo de la música y la difusión, así como la crítica, los gestores del patrimonio musical, como pueden ser también archiveros, bibliotecarios, conservadores, responsables de colecciones y museos, entre otras cosas, los educadores, trabajando en diferentes niveles educativos que son tan variados, como también los animadores musicales del ocio, así como los terapeutas musicales, investigadores, gestores, managers, representantes y administradores del music business y comerciantes en toda su diversidad. Por no citar a los especialistas, como pueden ser abogados, gestores en derecho y otros. Es evidente que en algunas de estas profesiones se requieren conocimientos de música más altos y especializados y en otros relativamente pocos. Sobre todo los que necesitan más especialización en los sonidos son claramente los que pertenecen al primer grupo, pero eso no significa que los del segundo grupo no estén involucrados en el fenómeno musical y que aparte necesiten otras áreas también de especialización fuera de la música, pero para ayudar a todos estos efectos musicales. Así que, si nos damos cuenta, la realidad es que depende mucho también del campo al que nos queremos dedicar. Así que sí, estudiar mucho y tocar muy bien sirve para una parte de la profesión musical, pero no es la única, y dado que no todos los músicos nos dedicamos únicamente a la interpretación musical, sino, como te habrás dado cuenta, hay muchas más posibilidades, y de ahí que se busque que las personas que estudiamos música aprendamos más que únicamente la ejecución musical. Por lo anterior, es que Villar Torrens piensa que el conservatorio desarrolla una actividad docente que prepara a los estudiantes para actuar sobre el objeto musical, es decir, la obra, las técnicas de composición, los instrumentos y otras cuestiones, pero muy poco para actuar sobre el destinatario de su acción musical. El concepto de un arte autónomo con vigencia intemporal llevó a considerar que el único foco de atención debía ser el propio objeto sonoro y no sus posibles destinatarios. Hoy sabemos que el reto consiste en saber cómo actuar sobre el objeto musical teniendo en cuenta al destinatario, o incluso cómo actuar sobre el destinatario a través del objeto sonoro. Cómo componer, arreglar, vender, grabar, interpretar, qué, para quién y en qué contexto. Por otra parte, a menudo se sigue enseñando con base a la consideración de ejercer como intérpretes, que es más bien un oficio de alta especialización, más que una profesión que comprende un abanico relativamente amplio de tareas conectadas y cambiantes. De ahí que es importante comprender cuáles son las tareas conectadas y cambiantes necesarias para la ejecución musical, las cuales, como mencioné en un principio, se entrelazan precisamente en esta ejecución musical, que pueden ir desde cuestiones físicas como el buen uso del cuerpo y cuidado del mismo, hasta otras nociones que mejorarían notablemente la calidad de la ejecución ofrecida. Con todo lo anterior, te puedes dar cuenta que no es necesaria únicamente la ejecución de un instrumento musical para ser un músico, y que además existen muchas especializaciones dentro del campo musical. Unas requieren más la interpretación y otras no tanto. Así que no es indispensable saber tocar únicamente un instrumento para estar dentro del mundo de la música. Por otra parte, si quieres que tu interpretación vaya mejorando, es indispensable que, además de estudiar tu instrumento, también contemples otras cuestiones como pueden ser la interpretación informada, en la cual buscas datos que te ayuden a comprender mejor cómo es que los músicos de distintas épocas hacían música, y así tu interpretación no dependerá únicamente de estándares impuestos por cualquier persona, sino que tú construyes lo que piensas que es mejor para la ejecución de tu instrumento musical. Además, es altamente recomendable que le pongas atención al acondicionamiento físico para tocar un instrumento, porque esto te puede ayudar a prevenir diversas y futuras lesiones. Y bueno, con esto termina un blog más del Diario de la Música.
No olvides darle like y suscribirte para seguir el contenido de este canal. Recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario me la puedes dejar allá abajo en la caja de comentarios. Y sígueme en mis redes sociales como son TikTok, Facebook e Instagram, donde voy a seguir subiendo materiales que te pueden interesar. Y eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente para seguir discutiendo acerca de la música.